Buenos días, mis queridos amigos de Mujer Express. Bienvenidos este día martes, un programa más junto a ustedes. Así que muchísimas gracias por su compañía. Así es, ahora hemos preparado un tema muy interesante. Es un tema que va a darle continuidad a algo que ya hemos mencionado en semanas anteriores. Y es algo muy relacionado con sentir que uno pierde el control. Cómo superar un ataque de pánico. Muchas personas han sufrido ataques de pánico sin saber que los han sufrido. Y muchos otros todavía no comprenden qué fue lo que vivieron, por qué ocurrió. Así que ahora vamos a entender un poquito más acerca del ataque de pánico. ¿Qué es lo que vivimos en ese momento? ¿Qué se siente? ¿Cómo poder superarlo sobre todo? Y lo vamos a hacer junto al licenciado Nicolás Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Contento de estar nuevamente aquí en este gran programa y pues dando los aportes. Y sobre todo con este tema que es bastante complejo realmente, ¿verdad? Y poco abordado, y poco manejado, y casi nadie sabe qué lo causa, qué es un ataque de pánico, qué lo mantiene, qué lo sostiene, cómo se supera. Y todos esos aspectos que hay que conocer, que en el desarrollo del programa pues vamos a ir hablando del tema. Excelente. Vamos a empezar. Me provoca mucha curiosidad el saber si es considerado por profesionales de la psicología que el ataque de pánico es algo común que se vive en la sociedad salvadoreña. ¿Cómo lo vive el salvadoreño? Fíjese que hoy en la actualidad, en nuestra sociedad, es uno de los problemas epidemiológicos que tienen mayores índices altos y vienen acompañados siempre con crisis de ansiedad, con depresión. Son trastornos mixtos depresivos ansiosos, pero ¿qué tan ansioso es? Entonces, cuando ya nos enfocamos más un poco en la ansiedad, recuerde la crisis que estamos viviendo, la delincuencia, otro tipo de factores de violencia y otro tipo de factores que tienen que ver con la interacción que tenemos nosotros con esta excesiva cantidad de vehículos que usted puede ver, y cuando usted va para su trabajo el tráfico es tan enorme que usted tiene que levantarse más temprano todavía, porque si le agarra el tráfico, entonces la persona empieza a tener ciertos síntomas. Y esos síntomas que la persona empieza a experimentar son síntomas comunes que se le conoce como ansiedad. Y la ansiedad es una necesidad fisiológica de la persona cuando está en riesgo, en peligro. Bueno, un estudiante con un examen se le activa un poco la ansiedad, ¿verdad? Sin un poco de activación de la ansiedad, esta persona no podría estudiar y sacar una nota excelente, porque la ansiedad se activa en situaciones de peligro, en situaciones de riesgo. Incluso los que hablan acerca de la fisiología, que es el sistema nervioso autónomo, y se divide en periférico, donde está el sistema nervioso simpático, libera adrenalina, noradrenalina, y lo prepara a todo el metabolismo y otra serie de sustancias químicas que inervan en los músculos, como la acetilcolina. Y eso permite que la adrenalina lo prepara a la persona para atacar o para huir en situaciones de peligro. O si usted va en tráfico y ve una colisión y usted la puede ver, puede hacer un movimiento rápido, también lo puede llevar a hacer. Pero cuando la ansiedad se vuelve recurrente, muy frecuente, puede provocar sensaciones y síntomas desagradables, con una sensación de infelicidad. Y entonces, cuando hablamos ya de un ataque de pánico, estamos hablando de una situación donde aparece no solo la ansiedad, sino el miedo súbito. Y empieza a subir a niveles extremos, donde la persona tiene síntomas como estos: temblor, agitación, sudoración, nudo en la garganta, sensación de mareos, de desmayo, ¿verdad? Opresión en el pecho, que es un dolor, taquicardia, que son palpitaciones. Entonces la persona empieza a tener esos síntomas fisiológicos y los que le llamamos cognitivos, que la persona puede empezar a distorsionar su realidad pensante, y se le llama eso como desrealización o despersonalización. Significa que la persona en un momento siente que va a perder el control y tiene miedo a volverse loco y piensa que se va a desmayar en el momento, y eso le provoca una sensación mucho más intensa. Y por eso se le conoce como ataque de pánico, porque hay síntomas físicos de la ansiedad, pero hay síntomas también del miedo muy fuertes.
donde la persona tiene miedo a que le dé un paro cardíaco. Y si la persona tiene antecedentes de hipertensión, entonces cree que le va a dar un paro, aunque cuando le van a tomar la presión arterial la tiene normal, le hacen el electrocardiograma y está normal, pero las palpitaciones y lo irregular que sintió le hace creer, aun cuando el médico ya lo revisó, que le puede dar un paro. Entonces es incapacitante. El trastorno de pánico es una cosa terrible realmente. Claro, y me gusta la manera en que lo describimos, porque creo que es una manera en la que cualquier persona son síntomas de algo que creo que si lo has vivido, lo vas a identificar en el momento, todas estas sensaciones. Esas personas dicen muchas veces que sienten que se van a morir, literalmente. Yo siento que me voy a morir en ese momento, y definitivamente ahora entendemos a qué se debe todas estas sensaciones que usted vive en ese momento. Vamos a un pequeño corte comercial, acompáñenme por favor, y usted en casita también quédese con nosotros, que vamos a conocer todavía más acerca de los ataques de pánico. Estamos de regreso esta mañana junto al licenciado Nicolás Guzmán, conocido más acerca de los ataques de pánico, bueno, y cómo superarlos. Bueno, licenciado Guzmán, hemos podido ya conocer un poco de las manifestaciones en sí, que es el ataque de pánico, todo lo que vive esa persona en ese momento. Pero vamos a irnos un poquito más atrás del ataque de pánico y entender esos antecedentes y qué preámbulo hay para el ataque de pánico. Bueno, en el caso del ataque de pánico, la persona siempre le va a decir que ella ha sido muy nerviosa. Yo siempre he padecido de los nervios, le va a decir, y siempre me pongo nerviosa y me sobresalto por cualquier cosa. Entonces muchas veces se despiertan, porque fíjese, la diferencia entre la ansiedad y el trastorno de pánico es que el trastorno de pánico lleva miedo exacerbado, y muchas veces da cuando la persona está dormida. Y esos son de los momentos más difíciles, porque se despierta con sobresalto, entra en pánico, no puede respirar, siente la sensación de asfixia, la palpitación, el dolor en el pecho, entumecimiento en los brazos, las piernas, y es una serie de síntomas físicos que lo pueden incapacitar en el momento, y la persona puede empezar a actuar de una manera anormal y a sentir que se muere en ese momento, y hay que llevarlo de urgencias. Entonces, ¿qué decimos cuando aparece el trastorno de pánico? Aparece por un problema serio, por una dificultad bastante seria. Una dificultad seria puede ser que lo están extorsionando, porque vamos a hablar de los aspectos sociales que estamos viviendo. Puede ser la muerte, de la muerte de un ser querido también, eso es súbita, ¿verdad? La muerte súbita de un ser querido puede también impactarlo, la muerte de un vecino, que usted escuche que se murió y empieza a escuchar, también eso le puede provocar. Entonces eso despierta en la persona temor, miedo, y la ansiedad, el miedo anticipatorio de que a él le pueda pasar algo, que está peligroso, mejor no salir. Entonces su miedo es anticipatorio, por eso es que la ansiedad es estar esperando un peligro que todavía no viene, pero yo lo estoy viendo venir, y el pánico aparece para incapacitarme. Entonces, conclusión, para poder ya ir aterrizando con el tema, realmente aparecen otros síntomas que son un poco más dolorosos, como cuando usted va en el bus. Nosotros los psicólogos le llamamos agorafobia, pero realmente es miedo a los espacios abiertos. Que la persona se sube al bus, se va llenando de gente el bus, y la persona se empieza a sentir incómoda, las palpitaciones, y empieza a sentir miedo, y empieza a sentir que se va a desmayar. Entonces, quiero dejar en claro las consecuencias del trastorno de pánico. 1, la persona no va a sufrir una lesión en su corazón. Es lo principal, solo es ansiedad. No le va a dar un paro. Hay que dejarlo bien claro. 2, la persona tampoco recibe una lesión en su mente. No se va a volver loca, ¿verdad? Esto tengo que dejarlo bien claro, porque las personas, ese es el temor. Miedo a que le va a dar un paro. Yo le digo, no va a pasar eso. Entonces hay que empezar a entrenar a la persona para poder superar el ataque de pánico, y entonces ahí vamos a hablar un poco más adelante de cómo vamos a entrenar a la persona que está adoleciendo ataques de pánico. Excelente, bueno, con eso vamos a un pequeño corte comercial, lo dejamos con esta información para que pueda reflexionar, y regresamos en unos minutos después de esa pausa, los esperamos. Ya estamos de regreso esta mañana junto al licenciado Nicolás Guzmán, conociendo de los ataques de pánico. Así es, ya hemos podido conocer de qué se tratan,
cómo es la manifestación sintomática del ataque de pánico, cuál es un poco del antecedente también, pero lo más importante en nuestro tema del día es cómo superarlo. Así que vamos a conocer junto al licenciado Guzmán algunas técnicas que usted puede utilizar para poder empezar a tratar esos ataques de pánico, pero como siempre también le recomendamos visitar a un profesional de la salud mental que pueda acompañarlo usted en este proceso. Bueno, licenciado Guzmán, cuéntenos un poco acerca de estas técnicas para poder lograr relajarnos y superar este ataque de pánico. Sí, lo primero es que hay que enseñarle al paciente, al cliente, que hay en torno a la ansiedad una exageración de la preocupación de los síntomas. Entonces que se dé cuenta qué está pasando, porque no se anticipe a los síntomas. Me va a pasar algo, me voy a poner nerviosa, y en efecto se va a poner más nerviosa, los síntomas se van a agudizar. 2, no evite la situación. ¿Por qué? Porque algunas personas evitan consumiendo alcohol, consumiendo cigarrillos, y empiezan a fumar o empiezan a comerse las uñas y se vuelven onicofágicos. Es decir, que no tienen uñas ya. Y entonces entran en evitación y de esas maneras entran en otro tipo de problemas. No lo haga. Por un tiempo funciona, pero después se acumulan otra vez los problemas y vuelve a caer la crisis. Entonces lo recomendable es que no lo haga. Entonces vamos a hablar acerca de las técnicas y hoy vamos a ver a la licenciada aquí presente cómo es la respiración correcta. Y la respiración correcta, yo les digo, yo voy a hacer la incorrecta y la licenciada va a hacer la correcta. La incorrecta es esta. Miren, la incorrecta es cuando la persona respira, lo hace con los hombros así, respire profundo al paciente, le digo, y lo hace... Y levanta los hombros. Esa es una respiración que se llama clavicular. Esa respiración llega un 30% de oxígeno. Y la otra respiración que es inadecuada es la respiración torácica, que se hace con el intercostal. También llega un 60% de oxígeno y no está llegando al cerebro. Y es que le hacen así, miren. Y sacan el pecho para respirar. Y respiran. No es así. La respiración es distinta. La respiración se llama diafragmática. Y ahora veamos cómo lo hacen de la manera adecuada. Vamos a ver. Entonces tenemos que hacerlo con esta parte de acá. Con el estómago. Ok, excelente. Muy bien, excelente. Y saque despacio por la boca. Otra vez, veámoslo. Esa es. Así es la manera adecuada. Se recomienda que lo haga 20 veces por la mañana, en la mediodía, en la tarde. Y quiero aclarar que cuando empiezan los síntomas, uno los puede evidenciar, porque empiezo a sentir incomodidad, empiezo a sentirme que inadecuación interna, no me siento bien. Entonces en ese momento no vaya a bajarse del bus, no vaya a salir corriendo, no, ahí quédese y empiece la respiración que acabamos de ver cómo lo hace, cómo lo hizo. Empieza la respiración y no huya. Va a durar nada más 2 minutos o 3 minutos el evento y 4 minutos si usted lo va a capturar. El detalle es que no desaparezca la ansiedad, pero que la lleve a niveles que lo pueda manejar, porque la ansiedad sí es importante. Con la ansiedad nosotros podemos huir, correr en momentos de peligros reales, verdaderos. Está un terremoto, podemos hacer muchas cosas porque la ansiedad para eso es natural, pero cuando ya se vuelve, como dije al inicio, recurrente, inadecuado y sentimientos de infelicidad, uno tiene que aprender a manejarla, llevarla a momentos, ¿verdad?, que pueda manejarse y vivir su vida normal. Y déjenme decirles que estas son situaciones superables. Visiten a un psicólogo al que ustedes consideren, les va a ayudar, que sepa entrenarlos en este sentido, y los trastornos de ansiedad y de pánico se pueden trabajar con medicamentos y también con tratamiento psicológico. Excelente. Vamos a un pequeño corte comercial y cuando regresemos les tenemos una sorpresa para que podamos complementar perfectamente este tema y usted se pueda llevar la mejor información posible. Así que ya regresamos, no se lo pierda. Ya estamos de regreso y bueno, como les comentaba, tenemos una sorpresa. Cuéntenos un poco, licenciado Guzmán. Vamos a presentarles un video, pero antes de presentarlo vamos a comentar un poquito de qué se trata. Sí, el video es bastante claro acerca de los síntomas, ¿verdad? Es una persona que está adoleciendo la ansiedad, la sudoración en las manos, los sobresaltos, la inquietud, la sensación de inutilidad, de no poderse mover, miedo a salir afuera,
taquicardia, palpitaciones. Incluso en el video pueden ver cuando la persona, ya les dije, fuma, se abre una cajetilla de cigarros o está tomando pastillas para calmarme y quiere hacer muchas cosas para paliar esa situación. Y realmente en el video podemos ver lo incapacitante que es este tipo de patología, ¿verdad? Que definitivamente necesitan tratamiento. Perfecto. Vamos a ver el video, así que por favor, muy pendiente. Ya regresamos. No. Not again. Why does this always have to come out of nowhere? It's really hot in here. I can't catch my breath. Can't I catch my breath? My hands are shaky. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. My pulse is definitely too high. It's not good. I wish someone was here. No, they'll think I'm crazy. Probably. It's cold. Why do I feel so heavy on the chest? What are the symptoms of a heart attack again? Chest pain. Yeah, that's it. Definitely having a heart attack on here. Why are my muscles so tight? Where did my legs go? Oh, feel my legs. This is so weird. It just feels like I'm on the other side of the room. Unreal. Looking at myself. Unreal. Completely unreal. I really don't feel well. I think I'm gonna be sick. I wonder if these will help. This will calm me down. This is not a good idea. Smoking. I'll take some more. Okay. Did I overdose? Probably overdosed. My head's going to explode. Y bueno, mis amigos, qué interesante estuvo poder entender un poco más qué se siente, cómo se vive, cómo se ve también para aquellas personas que en algún momento han convivido con una persona que lo está sufriendo. Ahora, siempre es recomendable que cuando nos sentimos identificados con este tipo de sintomatologías, acudamos a un profesional de la salud mental. Claro, yo creo que a estas alturas de la sociedad debemos de tener en cuenta que la psicología no es para gente loca. La psicología es una herramienta vital que es necesaria en la canasta básica de cualquier ser humano que nos va a permitir ayudar a sobrellevar todo tipo de situaciones de esta índole, emocionales, psicológicas, de pensamientos. Y es importante que retomemos nuevamente la necesidad de hacer conciencia de la psicología en nuestras vidas. Excelente. Bueno, y ahora en caso que algunas personas estarán preguntando cómo podemos tener contacto con usted, licenciado Guzmán, para conocer más del ataque de pánico. Bueno, el número de contacto es fácil, 2511-3000, ¿verdad? Clínica de Tratamiento Psicológico con el licenciado Nicolás Guzmán, para servirles. Muchísimas gracias por la información que hemos traído este día hasta nuestros amigos. Ha sido muy interesante poder conocerlo y definitivamente espero que haga una diferencia en la vida de muchas personas. Así que muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Bueno, gracias. Y ustedes en casa también, siempre gracias por acompañarme. Feliz provecho a todos ustedes y nos vemos mañana, 11:30, Canal 21. Recuerda, Mujer Express, porque entre nosotras siempre nos entendemos bien.